Bueno, boas tardes, continuamos coas xornadas, estamos xa a piques de rematar, presentamos ahora a conferencia de clausura que nos la ofrecerá Marifé Santiago Bolaños, que nos falará a memoria xenealóxica e imaxinal de Eurídice a María Casares, unha viaxe. Marifé Santiago Bolaños é escritora e doutora en filosofía pola Universidade Complutense de Madrid, profesora titular de Estética e Teoría das Artes na Universidade Rei Juan Carlos de Madrid. Patroa da Fundación María Zambrano, académica da Real Academia de Historia e Arte de San Quirce, forma parte da Academia das Artes Escénicas de España e vicepresidenta de Clásicas e Modernas, Asociación para a Igualdade entre Mulleres e Homes na Cultura. Foi directora xeral do Departamento de Educación e Cultura da Presidencia do Goberno de España e, polo seu labor como xestora cultural, recibiu a encomenda de número da Orde do Mérito Civil do Goberno de España e a comenda da Orden do Infante Don Enrique do Goberno de Portugal. Os seus estudos céntranse no diálogo entre a filosofía e a creación artística e o teatro como camiño de coñecemento e reflíctese nas múltiples conferencias impartidas en encontros internacionais, na dirección de congresos científicos, de ensaios, de catálogos artísticos, de libros que non imos mencionar pormenorizadamente. Tamén ten obras no ámbito da creación literaria como novela ou algún texto teatral. Cando queiras. Moitas gracias á organización do encontro. Para min é moi emotivo, ademais, estar en Santiago, porque hai máis de 8 anos que non veño e de pronto falar da memoria e falar tamén da memoria con unha perspectiva como a das mulleres é unha maneira tamén de ver que o tempo pasa e que o primeiro, estou segura, absolutamente segura, que o primeiro lugar onde eu tive conciencia das fallas, dos erros da historia foi aquí, porque eu vivín moito tempo en Galicia, foi o meu primeiro destiño como profesora de filosofía en Ourense. Sempre que retorno a Galicia, teño a sensación de que comeza tamén unha forma distinta de mirar, non? E de estar no mundo. Para min é un agradecimiento absoluto á terra e aos lugares e, sobre todo, ao tempo, non? Que dou esta oportunidade. Vou falar castelán porque agora xa non penso en galego todo o tempo, non? E xa non estou todo o tempo con o galego ao redor. E dado que é a conferencia de clausura e despois de dar as gracias, como digo, a la organización e de pensar que tuvieron confianza cuando nos encontramos hace ya unos cuantos años en Guadalajara, en un encuentro, y que de pronto yo conté muy poco tiempo una investigación que estaba llevando a cabo y Olimpia me dijo, queremos que estés con nosotras cuando volvamos a tener este encuentro, será en Galicia. Me voy a permitir, dado que es, insisto, la conferencia de clausura, que también sea un momento de reflexión y que nos sirva lo que yo voy a contar con una perspectiva mucho más poética, si quieren, y desde el ámbito de la filosofía, que es donde yo tengo un poco, digamos, de predicamento para poder decir algo, que este momento sea un momento también de reflexión de todo lo que ha ocurrido estos 2 días y que nos permita también continuar, ¿no? No soy historiadora, tampoco una experta en biblioteconomía, pero sí, claro, soy usuaria de archivos como investigadora. Y no dejo que la razón poética se disgregue en 2, o sea, razón y poesía, cuando doy clase, cosa que ocurre desde hace más de 35 años y empezó de un modo profesional absoluto, es decir, como les decía antes, en Galicia, ¿no? Porque no soy más que poeta y pensadora, mi intervención va a discurrir por esos cauces. Llevamos 2 días profundizando en torno al tema de las mujeres, la información y los centros de memoria, y ahora llega el momento de la síntesis y de la reflexión que organice lo trabajado, que organice el futuro de nuestro trabajo a partir de lo compartido. Como se hace en los artículos académicos, hago un pequeño resumen de lo que vendrá y os doy a modo de claves algunas palabras para que se conviertan en hilo conductor. Querría que os dejaseis llevar por la experiencia, que no os sintáis en la obligación de entenderlo todo ni de abarcarlo todo, y propongo una experiencia filosófica en la que tengamos como objetivo entrar dentro de los procesos creativos, es decir, de la estética, pero de la estética en la investigación.
Mi intervención es un breve viaje por lo que he llamado memoria imaginal. Me valgo de una terminología propia de la hermenéutica, por lo mismo también proclive a encontrarse en la psicología profunda y que hallamos en la obra de investigadores e investigadoras, como es el caso paradigmático de Gilbert Durand y su régimen nocturno y régimen diurno, que podríamos poner a dialogar con los claros del bosque y el pensamiento de la aurora de María Zambrano. Querría que compartiéramos la genealogía de una imagen que hoy nos es común, pero que llega velada por un relato oficial y oficialista que impide muchas veces, aunque pretendamos lo contrario, detenernos en el detalle, en el pliegue, me gusta decir, de las imágenes que conciben palabras y perciben, por tanto, ser habitadas en lo individual y en el espacio de lo común. Es la imagen de las mujeres en la escena, concretamente en la escena dancística contemporánea, por lo que significó que su nacimiento, el de la modern dance, coincidiera con el sufragismo y tecnológicamente con la fotografía y el cine. Propongo una representación, como si estuviéramos, que lo estamos, en el teatro, acogiendo lo que el término lleva inserto, lugar de mostración, de contemplación activa, lugar donde se mira al Dios, es decir, al misterio de frente, teatro como templo, ya saben ustedes, como ese lugar robado o limpiado en el bosque, un calvero sagrado, que nos permitirá también que María Zambrano nos aproxime al lugar donde querría situarme con ustedes. Habrá muchas imágenes, intentaremos que se miren de frente, imágenes aparentemente ajenas entre sí, pero unidas cuando dejamos que la razón sea poética, es decir, que la racionalidad logocéntrica no renuncia a la creatividad intuitiva y no por ello menos lógica o estricta. Otro es su lenguaje y otra es su lengua. Y se trata de aprender a utilizarla si es que verdaderamente estamos dispuestas a propiciar un cambio de actitud en lo académico y en lo vital fuera de la academia. Situaré el espacio y el tiempo en ese momento histórico crucial en el que las mujeres europeas de una buena parte de países conseguíamos el derecho a ser ciudadanas, es decir, a votar. Momento que coincide con el desvelamiento sobre la escena de esa nueva corporeidad social, las mujeres, intentando limpiar la imagen de adherencias atávicas que condicionaban la misma. Voy a tomar el hilo que nos cede la danza moderna con Isadora Duncan delante y con lo que ambos acontecimientos, el social racional y el social poético, es decir, creativo, significaron y significan. Entre otros asuntos, el resurgir de toda una genealogía de mujeres inspiradora en el fondo y en la forma, hilanderas de ese nuevo tejido que se va a ir creando y del que somos no solo herederas, sino tejedoras en el porvenir. Habrá, como no puede ser de otro modo, espejos y ventanas, laberintos y otros escenarios. Y vamos a empezar, y es la última indicación. Muchas de las imágenes evocarán e invocarán. Ambos verbos son la actitud que, insisto, querría que fuera experiencia síntesis y experiencia sendero. Dejemos que los hilos tejan en cada una de las personas que estamos aquí su propia imagen de la memoria, que el material de nuestros archivos personales también sea parte de la encomienda que como investigadoras tenemos. A ver si somos capaces de hilar en común. Lo intentamos. El texto es de mi libro, El secreto de Ofelia, Teatro, Tejidos, el cuerpo y la memoria. Tiene unos años, pero podría haberlo escrito para esta intervención, por eso lo he seleccionado. Un archivo es un lugar en el que se atesora memoria. Hay archivos que atesoran memoria cautiva, otros que se abren a la documentación para que sea común. En ambos casos, aunque la intención es distinta, el archivo conserva aquello que de algún modo constituye un valor para el espacio común. Un valor que por su grandeza, o un valor, lo que es contradictorio, como ocultación posible de algo que no tendría que haber pasado. Visito el barrio judío de Lublin, en Polonia. En los balcones de las casas, imágenes que recuerdan quienes habitaron aquellos hogares y no volvieron, porque se destruyó su vida, queriendo destruir con ello su memoria. La plaza de la judería es hoy un archivo. Pienso en lo que queda, a pesar de... Leo acerca de una entrevista que un entonces joven escritor español le hace a María Zambrano en su exilio romano. Él le pregunta algo, por otra parte, recurrente. ¿Qué le hubiera gustado de no haber sido filósofa? Ella sostiene la mirada en el horizonte y la voz en el tiempo. Bailarina. Tomo ese momento más allá de la anécdota. La memoria trae la palabra danza, su sentido.
La idea de que en India el mundo ordenado, el mundo archivístico, es decir, que ha dejado el caos, surge a partir de la danza de un dios que además danza sobre el demonio del olvido. Pienso entonces en los vínculos fáciles de establecer entre el orden coreográfico y la capacidad de que esa danza-palabra dicha y escrita desde el cuerpo se convierta en un hilo para entrar en el laberinto del pensar. Hay entonces similitudes posibles entre la actitud dancística y la actitud filosófica. De momento aproximo ambos verbos, pensar y danzar, y propongo que recorramos este tramo final del Congreso que nos ha traído hasta Compostela con la imagen tan simbólica de una peregrinación ¿hasta dónde? Lo he contado, lo he escrito alguna vez. Mi primera biblioteca, como la de ustedes, fue de aire. Algo informe de lo que todavía no hay conciencia se percibe, se hace imagen, roza la memoria incipiente, se queda en ella. Vamos habitando esa memoria. Es cuna y es también cofre de memorias de otras personas que no somos, que ni siquiera sabemos que existen, a las que quizá no conoceremos jamás. Ese cofre va guardando la memoria de otros. En esa memoria, como en la nuestra, las imágenes y las palabras que las dirán van ocupando su sitio, van hablando entre ellas, van acercándose y cercándose. Les vamos dando forma. Un día, sin que podamos con propiedad decir cuándo, son ya esa primera biblioteca, la que lo fue de aire. Esa biblioteca, como las nubes, guardaba la voz del mundo, la voz de las primeras experiencias, del primer miedo y la primera curiosidad, de la primera sensación ante el nombre que la relacionaba, con nuestras manos o con nuestras lágrimas. Empezamos a decir yo, o un nombre que no sabemos qué es yo, y eso significa que los dedos índices del alma empezaron a contornear el universo de la soledad, también de la espera. En ese esperar sosteníamos un hilo. El hilo era, como la biblioteca, transparente. Una vez fue cordón, pero ya sabíamos tomarlo y seguirlo y desplegarlo. Se adaptaba a las cosas, también las anunciaba. Pactamos sin saberlo aún con los mitos. Al final de los múltiples pasillos de la existencia había una luz tenue. Nos acercábamos a ella. Era el fulgor de las armas de Atenea. Nos acercamos. Todo lo que ya era memoria por hacer, o sea, imaginación, nos lo señalaba ella con la prolongación de su mano, que parecía una lanza, pero en realidad era una lanzadera o un huso o una aguja gigante. Su punta apuntaba, permitía un apunte y una puntada también. Cuentan que Atenea no tenía madre, pero no es verdad. Cuentan que nació de la cabeza de su padre. Quienes así lo cuentan solo tienen la imagen y el recuerdo oficial. Han olvidado que antes están los sueños y que antes incluso de los sueños está el universo que los permite. Una ensoñación acuosa, donde se flota o donde nos hundimos, realidades mezcladas con ficciones. La historia tiene la obligación de contar cómo fueron los hechos. Sin embargo, la poesía tiene la responsabilidad de custodiar el cómo deberían ser o haber sido esos hechos. La creatividad salva lo ficticio, lo por nacer, y en el umbral entre ambas experiencias está Atenea, nacida, sí, de la cabeza del padre, pero después de haber sido concebida con la tierra. Su madre y la lengua materna de Atenea son el hilo que la une a los primeros principios, su hilo cordón umbilical, la tierra. Ese hilo madre matria la hace hilandera, tejedora, permite que entre la textura de las cosas y el texto flote la palabra textil y que hablemos de tramas en los tejidos y en los relatos y que desenredemos los hilos que recorremos en la nudosa cuerda floja de la existencia. Porque Atenea es atención, es mirar, es estar pendiente, es escuchar con los ojos, como cuando nos cuentan, como cuando nos contaban y cantaban aquellas primeras sonoridades que se hicieron palabra, aquellas primeras experiencias que se hicieron imagen y enseñaron a imaginar. Si observamos los signos que la representan, Atenea se acompaña de un pájaro, de un ave, como todas las diosas vinculadas a la naturaleza, aves y felinos para las diosas que recorren el ciclo pleno de la vida, representado en el microcosmos humano por los ciclos de la luna, diosas que se despliegan en los recorridos del hilo, de los hilos de la vida, de su trama, de sus texturas, entre el nacer y el morir, ciclo. No es el principio o el final, es un fragmento de relato no finito que une y teje la trama del tiempo. Un pedacito somos nosotras. El ave de Atenea, su pájaro es la lechuza, todo mirar. En su traje disfraz, un escudo que es un espejo y un signo que recuerda y evoca la mirada enredadora y paralizante de Medusa, de cabellos serpentinos,
Tendríamos que hablar, si hubiera tiempo, de la cabellera femenina, de su mitología, de sus totémicos tabús. ¿Y si esos cabellos son hilos? ¿Y si esa mirada paralizante es el peligro y la grandeza de la contemplación, de la atención? ¿Y si los cabellos vivos son los hilos vivos del contar? ¿Y si el espejo es el lugar donde se queda prendido el mundo? ¿Y si lo metálico del casco de Atenea, de su coraza, es la luna y el sonido de esas primeras voces que constituyeron nuestro habitáculo de origen humano, el eco de lo que hemos acabado llamando yo? ¿Y si Atenea con su lechuza es la primera de las contadoras de historias, nuestra hilandera? ¿Y si su templo que protege la imagen entre dorados fulgores es la posibilidad, y por eso se habla de ella como Atenea Virgen, los rayos del camino, los cruces, los puntos de cruz? Atenea con la señal de un casco, la razón, la cabeza del Padre, patria, patrimonio, espacio de lo común, la polis, salir de sí. Razón que en griego era logos y tenía el significado doble e indivisible de pensamiento y lenguaje. Ocurre, sin embargo, que antes de ser diosa de la razón, del pensamiento, de la urdimbre que permite seguir con el dedo índice simbólico la delimitación de las cosas que cobran sentido, las que sentimos y acabamos sabiendo, Atenea tuvo que luchar con Poseidón, el dios del mar. Pero es que el mar, las aguas de carácter infinito para las medidas humanas, las que se recorren sabiendo el misterio que guardan, nos vuelven a llevar al origen, al momento sin conciencia todavía, al útero acuoso donde solo es sentir, que se graba en lo inasible sin que medie en absoluto la conciencia. Atenea le da sentido a eso que aún no lo tiene, hace consciente aquello que todavía no lo es. Sí, la razón nació armada, pero sus armas son con toda seguridad el pensamiento, que siempre es hilo, que sabe hilar lo separado, que deslía tristes ovillos, que une lo que parecía lejano, como todas las diosas vinculadas a la tierra. Quiero que recuerden cuál es el árbol, la planta sacra vinculada a Atenea, el olivo. Olivo que simboliza la paz, aceite como fruto del árbol de la paz, que es líquido sacro. La memoria, Mnemosine, madre de las musas, museo, lo que guarda aquello con valor a partir de un relato determinado. En ese relato museístico, memorístico, las mujeres, lo femenino, no está, salvo cuando refuerza un papel que en el espacio de lo común hace que no esté. De la misma genealogía que la diosa del pensamiento, las tejedoras y la paz es Ariadna, señora de la miel y el laberinto, conocedora del secreto para no perdernos en las circunvalaciones del mundo. Ya saben, el hilo que cambia un destino, el hilo que rompe la execrable tradición del sacrificio y la violencia. El relato ya lo conocen. Cada 7 años, un grupo de jóvenes atenienses era sacrificado en Creta. Era el pago en muerte, las leyes de la guerra patriótica lo llaman negociación, que el vencedor de una antigua batalla, como todas fratricida, exigía al vencido. En ese tramo de la trama, Teseo, el hijo de Egeo, rey de Atenas, llega a Creta porque es su turno sacrificial y conoce hasta el amor a Ariadna, la hija de Minos, rey de Creta. No entro en detalles en mi contar, solo señalo que Ariadna rompe la cadena de muerte y pacta con la vida aunque la consideren traidora, aunque eso signifique el destierro de entre los suyos. Como Atenea pacta la paz, contempla el espejo, imagina el futuro, comienza a escribirlo en la entrada del laberinto donde Teseo danzará para ella como respuesta al todo mirar. Ariadna le da el hilo que lo regresará a la entrada tras haber entrado en el misterio donde aguarda el Minotauro. Los laberintos, ya lo sabemos, solo tienen peligro cuando se quiere salir de ellos, porque tan solo permiten, como la vida, un camino. El resto está cegado. Hacer el camino ya hecho, desandar lo andado, o sea, recordar, salva y cambia los destinos. Hacer memoria, hermosa expresión. Hacer memoria es dejar que el relato escrito en ese lugar sin lugar retorne y que lo podamos mirar de frente con los ojos de esa lechuza de Atenea, amparadas por Atenea, contemplar y que la razón proteja para que no nos venza la memoria y que decidamos ahora cómo seguir. La memoria no puede empujarnos como si fuéramos sus rehenes, tiene que ir delante para que la veamos, para que la tengamos presente a la hora de continuar hacia el futuro que cambia el destino al que parece el Minotauro aboca. Lo evoco desde la lectura de un texto dramático que la poeta rusa Marina Svetaeva
bailarina del alma, como ella misma se definió, mujer exiliada, mujer sin espacio ni tiempo. Su suicidio es presagio y es imagen de un destino. Lo hallo demasiado próximo. Me sobrecoge saber que con ella, que con ellas, las que no están, no hay tiempo para leer el presagio, porque la imagen de un destino desaparece. En el laberinto se despliega el hilo. La mano previa tiene una de las puntas, la otra nos corresponde extenderla a nosotras. A la puerta del laberinto, el cuento, el contar. Te enfrentarás al tiempo, entrarás en él como se entra en las aguas. Conócete a ti misma. No temas lo que el Minotauro muestra. No dejes el hilo y que los ojos miren más allá de ellos, como cuando te cuentan un cuento. Ariadna, señora de la miel y el laberinto, resignifica su condición de tejedora, de acólita de Atenea, la hilandera de las razones poéticas, porque se trata y se trata con Afrodita. Y Afrodita es doble, sin que sea reflejo o duplicación. Afrodita celeste, Afrodita terrestre, cielos, sueños, tierra, existencia de lo posible. A Ariadna le canta el cuento de los hilos tejedores Marina Tsvetaeva en un poema hilo que acompaña la imagen de Ariadna imaginando a Teseo en el laberinto. Y en esa imagen, la bailarina Martha Graham desvelando la Mother Dance vaga, errante en el laberinto, consciente de que entre el Minotauro, una lira y un telar no media otra cosa más que la circunstancia, pues corresponden sus intenciones a instrumentos nacidos para la misma trama, hilos de tiempo. Eurídice, tampoco elige. En la obra de Pieter Fries tenemos el relato completo, en la de Frederick Leighton lo que la vincula a Orfeo. Eurídice es importante en este viaje. Llega al reino de las sombras, como Perséfone, que ya es allí señora de la noche, sin haberlo elegido. La pregunta, ¿se elige alguna vez la entrada en lo oscuro? Lo oscuro es la memoria todavía sumergida, la memoria inconsciente, más la memoria colectiva que no se cuestiona porque es una herencia que portamos sin haber nacido siquiera. Esto es obvio, menos por no verbalizado con frecuencia y no porque no sea evidente, el hecho de que la memoria colectiva es el primer espejo. En ese primer espejo está nuestra primera mirada. En esa primera mirada de inmediato se constituye el ángulo de nuestra mirada, nuestro punto de partida con el que tendremos en una o en otra dirección el horizonte. Eurídice es la subsumida por el misterio, pero la que permite que quien es consciente entre en ese misterio, atraviese la puerta, convenza. La única advertencia, no mirar atrás. Hay algo sutilmente contradictorio en el mito, en el mitema que nos presenta Eurídice. La coreógrafa Pina Bausch ha sabido verlo en su Orfeo y Eurídice. Con toda intención no he puesto una imagen del montaje, querría que buscasen ustedes. Eurídice entra en lo oscuro, es la mujer entre las sombras, la indiferenciada, la que sabe cómo salir a la luz. Sin embargo, la luz teme esa memoria. Estamos en un encuentro de archivos, estamos hablando de eso. La luz teme esa memoria. La memoria de Eurídice representa, está enterrada en la oscuridad, en Hades, donde no se olvida, pero donde la conciencia no tiene sitio, donde la vida no tiene sitio. Pensé un encuentro en París entre María Zambrano y Marina Tsvetaeva en mi libro Espejos de la Nada. Los documentos que dan cuenta de ambas vidas en un momento de la historia con una significación crucial para Europa, 1939, nos permiten imaginarlas a las dos cruzándose en las calles de París. Y si bien no hay constancia de que se encontraran, indicios que superan al documento objetivo y que tienen por tanto otro valor, un valor intuitivo que conduce acaso hasta lo inesperado que se siente, permite cotejar dos biografías de dos mujeres procedentes de los dos extremos del cuerpo de Europa. Ambas formaron parte de las edades de plata de sus países. Ambas creyeron en el pensamiento y en la creatividad. Ambas fueron penalizadas por ser mujeres en el espacio del pensamiento y de la creatividad y por ser ciudadanas en un mundo que erradicaba la ciudadanía y encerraba con llave una memoria donde las mujeres de nuevo no estaban. Ambas saben que no podremos hablar de Europa con sentido si los extremos no llegan a saberse del mismo sitio. Se han roto los puentes. ¿Acaso construirlos con otros ojos, con otras leyes, con otra actitud, sea la tarea del porvenir? Llega la imagen de otra mujer, es actriz. Ha dejado España por los mismos motivos que María Zambrano. Se llama María Casares. Llegará a ser considerada la gran actriz francesa del siglo XX. En la emblemática obra de Cocteau, Orfeo, es la muerte, es decir,
La desaparición permite o niega los encuentros, permite o niega la claridad en un documento, permite o niega la aparición de ese dato que sin prejuicios, atravesando el umbral, abre una actitud a la investigación. Hermenéutica de Hermes, la deidad griega que comunicaba la conciencia con el misterio. Convoco una asamblea de mujeres. Se levantan de la tierra, desentierran. Hay un duelo que limpia para siempre de la violencia. Eurídice ya no está para Orfeo más que en la memoria, pero la muerte ama a Orfeo porque es capaz de vencer las reglas de la mortalidad. Orfeo, en su condición iconográfica, muestra muchas veces rasgos que lo feminizan. Esto es importante, como otros personajes míticos que guardan en su imagen más de lo que el discurso normativo acepta en lo oficial. Orfeo pertenece a ese límite entre el afuera y el adentro. La música que representa será tomada por María Zambrano para hablar del orden democrático, más parecido al orden musical que al arquitectónico. Miro los ojos de la muerte. La belleza, dice el maestro Gamoneda, es un lugar al que no van a parar los cobardes. Orfeo no lo es un ser para la vida. La muerte que Casares encarna también es un ser para la vida y no un ser para la muerte. María Casares, como María Zambrano, como Marina Svetaeva, como Eurídice, no le temen a la luz, aunque sepan que la conciencia que se da la vuelta aceptará el dolor de saber que al exiliado no solo se le roba el espacio, sino también el tiempo. Vivir a destiempo, vivir sin el tiempo. En ese límite entre la vida y la muerte, Antígona, otra heroína primaveral como Perséfone o como Eurídice. María Zambrano, dando cuenta de una genealogía que florece allá donde es convocada, sabe que la memoria es una ofrenda, el legado que como un hilo posibilita la concordia. Antígona, en su delirio creador, como le ocurre a María Zambrano mirándose en su espejo, sabe que todo bosque esconde un claro y que ese claro es el lugar de quien no teme ni a las estrellas sobre su cabeza ni a la ley moral dentro de sí. Antígona en su tumba antes del amanecer, antes de que aparezca la primera estrella, es decir, Venus el amor, puede mirar de frente su memoria, aunque sea dolorosa. La memoria con sus luces y con sus sombras, aunque sea dolorosa. ¿Es que no sabéis más que matar y mataros?, clama Antígona ante sus hermanos muertos. Desvelar, o como en la alegoría autorretrato autobiografía de Remedios Varo, bordar el manto terrestre. Atravesar el umbral, desvelamiento, tejer el manto del mundo en el que, como en el telar texto de Penélope, el tiempo une lo roto, contar. Helena no elige, ella es el constante botín del deseo de otros. Las manos ceramistas pictóricas han sellado la imagen. Huye de Menelao, segundo rapto tras el primero anterior. En este se oficializa el matrimonio. Ella después acepta a París, dicen, aunque sabemos que la elección de París parte de un juego, de una apuesta. A mí me gusta recordar la tejedora de pactos, deshaciendo nudos en tramas enfermizas que no dejan que pase otra voz que la de quienes detentan un poder e ignoran el arte poético. Se dice que Helena tejía un hermoso manto para llevarlo a la tumba de Clitemnestra, el manto que reconocía su oficio y su valor de tejedora, pues su hermana es culpable, como ella misma, ante la mirada que niega la réplica. Helena sabe, como mujer, el significado de serlo, sabe lo que trae consigo que a una madre, como le ocurrió a su hermana, se le exija la muerte de una hija en sacrificio, caso de Ifigenia, para tener contentos a los dioses, para que los dioses tomen partido en la guerra fratricida, puesto que todas lo son. Helena, tejedora de un manto para cubrir la tumba de su hermana, está cubriendo con su manto a todas las mujeres utilizadas como botín de guerra, como pacto entre los vencedores y los vencidos. En la guerra no hay victorias, solo derrotas, por mucho que se obstinen en lo contrario quienes las perpetúan. Helena sabe lo que supone que nadie pregunte cómo te sientes, cómo estás. Sabes, como Europa raptada también, como Perséfone, como Eurídice, que en el infierno no cabe el olvido. Perséfone, Deméter, Ciclo, la madre, la hija, el duelo de la madre doliente lo rompe la anciana, Baubo mostrando su sexo en un gesto irreverente y al tiempo conjurador. Misterios eleusinos, el grano de trigo que florece, su sorpresa, la vida, abrazo de la edad, el misterio de la inmortalidad que significa la memoria.
sombras y ventanas con reflejos. Cómo demostrar que los hechos se quedan grabados en el aire. Cómo demostrar que respiramos los hechos, que pisamos los hechos, que somos rehenes de los hechos o salvadas por los hechos. Cómo demostrar que la violencia es una veta miserable que cubrimos con canciones, como escribir un poema con el mismo título, y que la historia, y que los archivos, y que la memoria, y que los museos, si no cambiamos de giro, si no hacemos un giro, perpetúa la aureola épica de la violencia hasta imponerla de lo grande y obvio a lo sutil y disfrazado. Medea sabe cómo convertir la lana, perdonad un momento, es que no sé por qué está yendo hacia donde no quiero que vaya. Esperad un segundo, perdonad, aquí. Medea sabe cómo convertir la lana en hilo, el hilo en ropa que arropa. Los héroes inician un viaje épico en busca del vellocino de oro. Ella, Medea, sabe como Ariadna cuánto dolor provoca ese combate que enfrenta y enemista. Medea, la sabia, es llamada bruja o hechicera o traidora también. Vellocino de oro. Otro es el canto que canta y cuenta Medea. No teme su destierro, no teme ser apátrida. Quiere sentir que es posible una matria cíclica que no excluye. Es, sin embargo, recibida como extranjera. Tejerá otro manto, un manto envenenado. Por celos. No querría que nos precipitáramos a la hora de interpretar el mito. Es un manto que hace arder, que destruye el orden que la convertirá a ella en asesina. Es un manto donde leemos el inconsciente silenciado de Medea, la tejedora maga que violenta la línea recta, esa que atraviesa los cuerpos y los pensamientos y los hace sangrar de un modo mortal, que destruye lo destructor con las armas destructoras de quienes destruyen más allá de todo límite. Hay que pensar a Medea, no justificarla, desde luego no hacerlo con el juicio de la parte de acá, sino con el orden onírico que el inconsciente ofrece. Voy a pensar que todo es una pesadilla, que ella nos lleva, con su manto siniestro, a ver de frente la pesadilla de los destinos exigidos. María Casares, la muerte se mira en un espejo. Ese espejo también refleja a Orfeo. ¿El cristal es Eurídice? Saberes ancestrales que hilan el tiempo, Atenea, Ariadna, Penélope, Helena, Medea, en el cruce, en el punto de cruz, Artemisa. No tapa sus piernas, es la única diosa que las muestra en toda la iconografía clásica. Esas flechas del Carcaj nos la presentan cazadora, es diosa virgen, como Atenea Parcenos, es decir, es sustancia de posibilidad, de libertad, y es tejedora del tiempo. De eso se habla poco. Las mujeres antiguas la convocaban en el parto y en la muerte, porque la vida y la muerte en su simbología estaba en manos de las mujeres, cuya sabiduría, como la de Medea, era capaz de acompañar en ese tránsito espacial y temporal. La decisión, el cruce de caminos, la libertad. Hay un problema con las imágenes, porque no están coincidiendo con lo que yo querría. A ver, vamos a ver. Igual. Por alguna razón se han... A ver, espera un momento. A ver, aquí me falta una imagen. Bueno, es igual. Vuelvo al Hades con Eurídice. Ella nos ha convocado. Señala el infierno, son los otros son nuestra memoria. El infierno es ese no lugar en el que se abandona toda esperanza de olvido. La película de Amenábar aterrorizaba porque el inconsciente se mostraba sin filtros. Hay algo humano en ese no lugar, hay algo importante. La mirada es otra, inesperada, cuando lo aceptamos. También el dolor, también la atrocidad se puede contar sabiendo que lo humano se enfrenta al sinsentido, entregando sentido, es decir, retando desde la vida. La imagen, en contexto, sobrecoge. Las estamos viendo estos días muy cerca de casa. La fotografía y el cine propiciaron otro modo de entender la memoria, otro modo de constituir un archivo de imágenes que evidentemente traen aparejada un modo de habitar la vida. Interesa saber cómo trabajaron las pioneras, de Alice Guy a Germaine Dillard o Claude Cahun. Cómo entendieron que las mujeres poseíamos una herencia heterodesignada y otra herencia propia, como la habitación propia indispensable para nuestra libertad. Me interesa unir tales acontecimientos.
En lo técnico, la fotografía y el cine, donde hubo tantas mujeres cuyos nombres empiezan a ser situados en ese primer plano que no han tenido. Y sobre todo, y aquí dejamos el hilo de la reflexión, cómo se enfrentaban a los temas, cómo contaban y, por lo tanto, qué imaginario estaban creando. Sin ellas, una experiencia escénica e investigadora como la de Alejandra Prieto, directora de Winged Cranes, no habría sido posible. Su viaje creador empieza cuando descubre como un desvelamiento alumbrador la obra de Kaum y entiende que requiere contarlo con la lengua que ella utiliza en escena. Las marionetas Bunraku y su silencio, que cuando son utilizadas por las mujeres se conoce como Otome Bunraku y trae consigo reflexiones de género absolutamente importantes. ¿Quién ha dicho que se puede crear y vivir crear en la orfandad de referentes? Enlazo con autoras, pioneras también, en lo que se refiere al acceso al inconsciente, al estudio de sus claves, a su interpretación, como es el caso de Lu Andrea Salomé. Poco que comentar porque a estas alturas todas las personas de esta sala tienen de par en par abierta la experiencia de los hilos, ese mapa a lo Atlas Nemosine y Avi Barbour que tanto permite en la investigación archivística. Leemos. Una distinta concepción de lo femenino comete constantemente el mismo fallo, tanto si lo considera como parte pasiva o como mero anexo al hombre, tanto si se da peso a lo maternal como al aspecto de una concepción, embarazo y parto pasivos, todo produce las mismas falsas consecuencias y todavía hoy se pueden encontrar representantes de tales ideas entre las promotoras de la emancipación. Justamente como los demás, ellas también pasan por alto que la mujer es ante todo un ente completamente autónomo y todas las demás relaciones se derivan de ahí. El encuentro de los sexos, con todas sus implicaciones, es el resultado de dos mundos autónomos entre sí, de los cuales uno aspira a la concentración de sí mismo, mientras que el otro preferentemente a la especialización de sí mismo, lo que les capacita a crear, por mor de su capacidad, a engendrar un tercer mundo altamente complicado y así unirse felizmente y apoyarse mutuamente en todas las facetas de la vida. Atravesamos con complicidad y valentía, con el método que nos permite avanzar en el laberinto de la mano hilo amiga de Ariadna, la puerta, arco, jardín que representan, guardan y alumbran, simbólicamente hablando, Eurídice, Atenea, Perséfone. No tememos que se nos penalice con frases del tipo no son tan importantes como ellos, su obra no entra dentro del canon, es marginal, no ejemplariza. Perspectiva de género, ¿qué aporta el conocimiento científico? ¿Qué cambia? ¿Por qué es un avance? Nos encontramos con la sombra. La sombra no coincide con la imagen que creíamos, de la que procede. Marianne von Ferentin, expresionista, es decir, contemporánea de este momento auroral de descubrimiento por el que estoy sobrevolando para que la perspectiva cambie el ángulo, sin matices que habremos de poner después. Nos lo devela en su obra. Mujeres espectro, mujeres peregrinas exiliadas desterradas, mujeres cuya corporeidad apenas es un apunte. Sí, las mujeres del periodo en el arte, en el cine o en la fotografía, que todavía no se consideraban tales, y ellas ayudaron a que lo fuera en la escena, en la música, lo estaban señalando. Y se empieza a dudar de las interpretaciones que repetíamos y repetíamos y repetíamos sin cuestionar. Se incorpora un lenguaje que habíamos desestimado porque en la academia no cabe el sentimiento. Los grandes hitos incuestionables dejan, como Isadora Duncan ante la primavera de Sandro Botticelli, sus zapatillas de punta y coloca sobre la tierra los pies que tienen que aprender a andar. Tejido, relato, memoria, cuerpo que hila, cuerpo que se hace manto, bordado, como la naturaleza en su superficie. Dentro, bajo lo que se ve, está el misterio, el en vez del canto, del cuento. Si soplo y me hago viento un instante, se abre el telón. Isadora Duncan empieza a dibujar en escena la verdad y la realidad de una corporeidad que había sido considerada abstracta, ideal y desde luego privada, como una entidad, la mujer. Su estilo, si lo tuvo, era un camino de conocimiento que incorporaba las orillas, los escombros, lo vedado, el destierro de la historia de las mujeres. Su arte dancístico contemporáneo de las sufragistas, de la fotografía, del cine, inauguraba un nuevo archivo en el que ella no estaba sola. Estirpe de Eva, la eterna disidente, poco ponderada en la grandeza del gesto, la que no teme ser expulsada de un paraíso donde la distancia entre el bien y el mal es apenas una línea que señala, sin embargo, la libertad, es decir, el criterio, es decir, el derecho a ser
Como diría María Zambrano, lo que te dé la gana. La frase que suena siempre abrupta cuando se pronuncia tiene mucho poder. La gana te da algo. Parece que no malo para ti. Las mujeres hemos escrito siempre. Se nos ha representado muchas veces con libros, aunque las estadísticas dijeran que nuestro acceso a los mismos era escaso si no sabíamos leer. Mujeres y libros, mujeres y palabra escrita, mujeres y veneno, remedio, fármaco. Las mujeres siempre hemos escrito cuando hemos tenido ocasión de hacerlo. A veces nuestra escritura está en otras modalidades de libro. Imágenes, por ejemplo, pliegues de la imagen en vez de la página, entre las palabras, en el gesto que con sutileza desvela. Tejidos, atravesar el umbral, desvelar y contar, que es otra manera de escribir en el aire, la memoria. La inspiración de Isadora. Sus maestras son esas féminas que están en el arte, en la naturaleza que las señala, como Ofelias infinitas resucitadas en los jardines. Ahí tenemos también que detenernos para entender y para rescatar una genealogía ahogada, para iniciar nuevos caminos, nuevos métodos que permitan escribir un relato nuevo, distinto, sin la violencia de la exclusión y de la expulsión y de la negación y de la aceptación, sin síndromes de la impostora. Penélope lo sabe bien, su naturaleza es de la misma savia que la de Atenea o Ariadna. También conoce esas cadenas y esos cordones que atan a las mujeres con brillos que deslumbran y enceguecen, esos que las obligan a una espera que nada tiene que ver con la paciencia, noble virtud del carácter, sino con haberlas convertido en seres resignados a la vida de otros. Lo hemos insinuado ya. Penélope, sin embargo, viaja en el mar de su imaginación, pacta consigo misma una tregua racional, ateneica en el tiempo, toma entre sus manos con sabiduría el hilo multiplicador de Ariadna y escribe en el telar donde teje un sudario para Laertes, el padre de Ulises, el esposo que no acaba de llegar. En el sudario deja las palabras que el mundo de la fuera le niega y prohíbe. Escribe con hilos que la salven de ser esclava de una ilusión. Sus sueños son otros que nadie escucharía. Penélope, todo ojos, todo hilos, todo texto, cuenta lo que no tiene palabra pública, lo que se interpretaría sesgadamente. No teje una duda, sino una certeza, la muerte. Un sudario para Laertes, el padre de Ulises. Padre patria, con la muerte real o simbólica, como ocurre en los cuentos que han brotado del jardín secreto del alma, un ciclo acaba y una posibilidad, un desvío de la senda exigía, podría dar comienzo. Eso hace Penélope en el telar donde de ella teje un sudario, el mismo que desteje por la noche, dándole tiempo a la Penélope que tiene la obligación de guardar el patrimonio, escribir, darnos tregua a nosotras mismas, tregua y tiempo, tiempo y sueños creadores. Si no hay escritura, el hilo se rompe. El texto de la vida llega a su fin. Las aguas, como le ocurriera a Virginia Woolf, nos arrastran. Entrar en ellas así es elegir la desaparición. ¿Pero qué se espera? Escribir la llegada de los fantasmas, el contar la llegada de los fantasmas, evocarlos, convocarlos. Un acto de amor, bhakti, otra escritura, sin los tambores que la épica pide, sin heroísmos, capaz de sustituir la heroicidad por justicia, por concordia. Un acto de justicia, salir de la sombra y dejar de ser la sombra, ni ser ni estar en sombra, dejar el papel secundario, hacer el ejercicio cívico de situarnos en el proscenio, en el principio de los créditos del programa, con el nombre, con los apellidos, sin derivaciones. Las mujeres de esas primeras décadas del 20, llevando el legado de siglos de historia, habiéndolo puesto de manifiesto cuando acababa el tiempo pasado, que con tanta tristeza como euforia inició el 900, lo sabían o lo intuían o lo decidieron. Ejemplos, muchos, todos desconocidos del gran público, como se dice, todos marginales. Si traigo a colación ahora el nombre de Nijinská es porque ella fue coreógrafa de un modo de estar en la escena, porque inició la danza moderna que cambiaría el sistema escénico e incorporaría la diferencia a la misma, con lo cual era posible habitar en común corporeidades, culturas y civilizaciones que habían estado fuera del discurso canónico. Pero el famoso es su hermano. Nijinská, el exilio, la densidad de crear entre las sombras y el peso de la memoria ajena. Cuando se mata, simbólicamente hablando, al padre, hay que estar muy atentas, porque aparece una maestra. Y ahora el silencio elocuente. Hagamos el ejercicio de unir
todo lo escuchado, todo lo evocado, todo lo sugerido. Les diré que trabajaba sobre la imagen en la danza contemporánea. En realidad estaba trabajando en archivos sobre la imagen de las mujeres a partir de la danza moderna y las imágenes y su evocación ancestral, la memoria genealógica imaginal, traía a las sufragistas y a las mujeres españolas que abrían un camino hacia una libertad que tardó demasiado en volver a comenzar. Sus semillas, sin embargo, como en el título eleusino del cuadro de Maruja Mayo, o como en Los ojos con lágrimas de esa muerte María Casares, se solapaban con Eurídice y con las hilanderas de pensamientos poéticos, cívicos, que la mitología nos ha cedido sin que nos hayan dado las claves para escucharlas. Me impresionó ver que la gestualidad, que la lengua que hablaba Martha Graham y sus míticas mujeres, Mary Bittman y su bruja, Helen Tamiris y la memoria del judaísmo, etcétera, etcétera, desenterraban un país de las mujeres cuyo mapa no se nos había siquiera ofrecido. Ese país, esta nomenclatura felices de Marguerite Yourcenar, nos enseña a escuchar con los ojos, que es lo que yo querría que hiciéramos a partir de este momento. Para concluir, recuerden, espejos, ventanas, arcos puerta que se atraviesa, Eurídice y la memoria genealógica, imaginal, en el Hades, frente a frente, con Perséfone, Ofelia Jardín y aguas del inconsciente, las mujeres, la información y los centros de la memoria. En el teatro, ese lugar donde mirar de frente. Déjense llevar. Brazos alzados. El primer gesto humano que pide ser sostenido. La sierpe, la vida, dice Zambrano, se arrastra desde el comienzo. La sierpe, memoria, es Atenea. Con ella empezaba. En el árbol, escalera. Viva el feminismo. Florecer, Lyceum Club. Sorpresa del trigo. Áurea de Sarra, el mar, el cielo, el pasado simbólico que ha de ir delante para alcanzar el horizonte. Dar, decir, ofrecer. Clara Campoamor, mira la cámara. Sonríe. Artemisa, movimiento, libertad de sus piernas, patrona del cruce de caminos, del nacer y del morir. Bruja, Mary Bittman, Tórtola Valencia, genealogía del saber. Laberinto, las tauromaquias eran ceremonias lunares, saltar la luna y hasta la luna. Creta, Isadora, Graham. Traer lo escondido, lo que guarda en el cuerpo y la memoria ancestral. Rocío Molina, Pina Bausch y su café Miller, la peor memoria de una niña que crece en el secreto, en el silencio, en el disimulo, en la ocultación, lo que desearíamos que dejara de ocurrir para siempre, jamás. Gesto, Cuevas, Creta, Nancy Espiro, Pachuca, genealogía. La Argentina, aventar, votar, que lo popular ascienda hacia el lugar donde será ejemplo de cultura común. Las lenguas no son de un territorio, son la riqueza de la humanidad. Escenas, la siesta de un fauno, deseo, ¿también el de las mujeres? Gesto, Nelken de Pina Bausch, las rosas como en las fiestas de las Amazonas, como en la utopía de María Pajés.
los laberintos, incluyendo las visiones de Hildegarda de Bingen, que a veces parecen el sexo de una mujer poetizado como un laberinto. Asamblea, círculo, consagración de la primavera de Pina, sin que haga falta una doncella sacrificada para que la vida lo sea. Impugnación. Tórtola Valencia y Nancy Spiro, esta última en su obra Disidanzas, como la tituló la filósofa psicoanalista Hélène Cixous. Dice que la bailarina puede crear la multiplicidad desde el ritmo, que la histeria puede ser el espacio heroico de reivindicación donde las mujeres expresan su disconformidad. La Argentina, la argentinita, lo que pudo ser y no nació del todo, lo que hubo de rescatar tiempo después a cambio de su olvido, del olvido del nombre, del olvido de las pioneras, del olvido de las sembradoras de razones poéticas. Recuerda Nancy Spiro en su obra que la guerra tiene una dimensión de locura infantil, sádica y sexualizada, como la tortura y la humillación. Y añado yo que la lengua puede decir bien, bendito, o decir mal, maldito. Y hay un no discurso de las mujeres, un discurso maldito para el canon, porque escucharlo sería señalar el afán de silenciar lo bendito. Entregar fruto, manifestaciones de mujeres, florece en las calles, necesidad de hacer visibles y audibles las huellas del sufrimiento y los ecos del grito, para que la justicia y sus derechos tengan sitio y voz, para que nunca más. Danza vida, Clara Campoamor, no al silenciamiento de los cuerpos, de los géneros, de la creatividad. Historias individuales, las que son verdaderas y son reales porque duelen y placen. No cifras, por favor, historias individuales, cuentas del collar bello de la dignidad. Aquí empezó mi intuición, con la imagen de Helen Tamiris y de la sufragista encadenada. Nacer bajo el signo mujer, es decir, los que son partidarios de las flores, del reír, del esplendor de las auroras, de las delicias de la carrera a pie en una arena griega, del conmovedor júbilo de Arquímedes, los sabios, los poetas, los niños, los campeones de la marcha a base de vida están condenados a la suerte llamada victimización. Lo que les espera a los magníficos es la carnicería, el despiece del cuerpo, el degüello, el despedazamiento que ya conoció Osiris, el dios nacido para la muerte, la dispersión de los trozos o bien, si se prefiere, la exclusión, el destierro in situ, la oblación de la presencia, la transformación instantánea en nada, la suspensión del ser. Hélène Cixous, Disidanzas, de Nancy Spiro. Llegamos al umbral, al jardín que es Ofelia. Regalémonos un tejido que es un relato, que es la memoria, que es nuestra memoria, que teje memoria. Cantos, cuentos, textos, textualidades, hilar, la escritura, bibliotecas de aire. Muchas gracias.
Moitas grazas, moi interesante. Non sei se hai algunha pregunta. Alguna pregunta? Alguna reflexión? Bueno, pois agradecemosche moito a túa intervención. Yo os doy las gracias a vosotros porque además era un viaje complejo pero que quería compartir con vosotras en un encuentro como este, que ha estado hablando de tantas cosas y que se nos quedan tantas, ¿no? También flotando, y siempre me parece que la imagen muchas veces nos hace entrar en terrenos bueno, que las palabras tienen también su umbral, ¿no? Ha sido para mí también un placer poderlo compartir con vosotras. Vamos a cerrar. Sí, solo digo esto. Bueno, isto acábase. Eu estou aquí no canto de don Pedro López Gómez, o presidente da Fundación Olga Gallego, que por pequenos problemas de saúde non puido estar hoxe con nós. Ven o seu pesar, e ven o meu pesar tamén, porque el despediríamos de outro xeito con absoluta certeza. O que sí que estou aquí para desculpar a súa ausencia, pero tamén para ofrecervos a todas e a todos a testemunha do agradecemento do propio Pedro por acompañarnos hoxe, tanto aos persoas presentes como as relatoras e comunicantes que tanto nos tendes ensinado. Pola miña parte, eu agradezo tamén esa vosa presencia e esperareivos na próxima ocasión encantadísima. E deixolle a palabra a Olimpia López, presidenta de Bamar Galicia, para que peche as xornadas. Moitas gracias a todos e a todas. Bueno, chegamos ao final. Nada, solo volvo a agradecervos a todas, a todos, ás relatoras, que sempre tivestes unha moi boa reacción, tivemos moitos contactos ao longo destes casi máis de 2 anos de preparación, con interrupcións, seguistedes aí. Xa falei na inauguración de algunha das persoas que estaba nese primeiro proxecto, que como foi pasando o tempo, finalmente non puderon estar con nós. Hoxe quería mencionalas, Verónica Sierra e Cristina Sánchez, que hoxe estes días non puderon acompañarnos por esos problemas de saúde ou problemas familiares, pero estuveron na nosa mente. Grazas a Océano Azul, a empresa que levou a organización. Quero mencionar aos compañeiros e as compañeiras de Bamar Galicia, que traballamos moito todos no proceso, pero sobre todo nestes últimos días, que temos unha maneira da Fundación Olga Gallego, temos unha maneira de traballar, digamos, onde hai un clima de confianza, de saber cada un de que se ten que ocupar, onde fluye o traballo sin casi necesidade de planificación. Nada máis, grazas a todas, a todos. Espero que este sexa o inicio dun traballo, hoxe que non sexa un final, que sexa un principio de manter os contactos, de crear esas redes que falaba o primeiro día María Xosé Agra, de mantelas, de seguir con elas, como pechamos hoxe tamén iniciamos as xornadas unha filósofa, pechamos tamén con outra filósofa, as dúas falaron de María Casares, creo que é un bo final no seu centenario, así que graciñas a todas e hasta a próxima.